La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Ayer empezábamos a describir esta carta a Filemón, su contexto. Decíamos que es tal vez la última de las cartas que se consideran paulinas por la gran mayoría de los estudiosos. Las siguientes que vamos a ver a partir de nuestra conclusión de este comentario son consideradas deuteropaulinas, con un sentido y teología paulina, pero no necesariamente de la autoría del apóstol. Hablábamos que la carta es enviada a un conocido muy apreciado por Pablo, una persona seguramente de una clase acomodada, se llamaba Filemón, y la carta se escribe con motivo de mandarle de regreso a un personaje, Onésimo, que en ese momento se encuentra con Pablo, y que por el contexto de la carta podemos deducir que era esclavo de Filemón y que se había escapado. Comentábamos en el anterior podcast que había muchos tipos de esclavitud, que de hecho los esclavos que servían a la élite en sus casas, y en particular los que eran educadores de las siguientes generaciones de la infancia, pues tenían una vida privilegiada. Y desde ese más alto hasta los estamentos más terribles, los esclavos que estaban castigados y que eran enviados a la guerra, a cargar, digamos, todo lo que llevaban el ejército y a servir en el ejército, y los esclavos que trabajaban en la marina, en los barcos, en los trirremes, remando, y los esclavos de las minas, que también era una situación tremenda. Decíamos que Onésimo, este esclavo que se escapó, estaba en peligro si se lo regresaban a su amo, a Filemón, de cualquiera de estos castigos. Inclusive había la posibilidad de que fuera ejecutado. Si había hecho un crimen o algo suficientemente grave antes de su fuga, pues podía hacerse acreedor a que fuera ejecutado. Y bueno, ahí se abre también toda una serie de posibilidades, desde una ejecución rápida hasta ejecuciones muy dolorosas. La más terrible de todas, ya lo sabemos, era la crucifixión, ¿no? Esta muerte lenta y de mucho sufrimiento. Otro elemento importante del contexto de la carta es el nombre de este esclavo fugitivo, Onésimo, que literalmente en griego significa útil, una persona útil. Era un nombre común para los esclavos en la época, que, pues si quieren, de una forma tal vez un poco ruda, cruda, describían la imagen que tenía esta parte de la humanidad para quienes aprovechaban su trabajo. Eran personas útiles, eran útiles a sus amos. Entonces era común que recibieran este nombre de Onésimo, a veces como nombre específico o como sobrenombre, que se le aplicaba sobre todo a los que se destacaban en las labores que les confiaban. Esto es importante porque Pablo en la carta va a jugar con ese nombre, útil e inútil. Va a subrayarle a Filemón que ahora Onésimo va a ser doblemente útil. Antes era inútil como esclavo, ahora va a ser mucho más útil como hermano, es decir, como hermano en Cristo, una persona que comparte esta esperanza y esta fe en el Señor. Otro elemento importante del contexto de la carta es la cuestión jurídica, que también algunos autores apuntan, que en el momento en que Pablo ha recibido a Onésimo, no sabemos si desde el inicio era sabedor de la situación en la que se encontraba, pero vemos por la carta que Onésimo había estado al servicio de Pablo en la prisión. En otras ocasiones, cuando comentamos los Hechos de los Apóstoles, decíamos que en el sistema penitenciario romano también había muchos tipos de prisioneros y de prisiones,
desde la prisión domiciliaria, que era tal vez la más ligera, liviana. Algunas tenían la forma del destierro, se mandaba a alguien a un lugar y su prisión era una isla o era bastante, digamos, ligera en cuanto a lo que implicaba estar recluido. Otras eran domiciliarias en la casa, así estaba Pablo en Roma, muy probablemente cuando escribe esta carta. Y a eso hace referencia. También decíamos que en este tipo de prisiones, en ocasiones el Estado no proveía por la alimentación de los presos. Tenían que buscársela o algunos hasta empezaban a desfallecer de hambre. En algunos casos, como es este de Pablo, se le permite inclusive que tenga a alguien a su servicio. Puede ser que le cocinara, etc. Es evidente por lo que ya hemos visto en sus cartas que tenía amanuenses, personas que tomaban dictado de lo que Pablo transmitía o quería mandar a las comunidades, que después lo pasaban en limpio, que Pablo revisaba la última versión y agregaba algo y terminaba firmándola. Onésimo estaba al servicio de Pablo en esta prisión domiciliaria. Tanto en Roma como en Cesarea Marítima fue el tipo de prisión que tenía Pablo. Estaba en una mazmorra o algo así. Como les comentaba, no sabemos si él sabía en qué condiciones llegó Onésimo, pero eventualmente se entera. Y la decisión que toma Pablo es de devolvérselo, pedirle a Onésimo que vuelva a Filemón. Pues nos podemos imaginar que Onésimo tendría miedo. No tenemos más contexto de por qué se escapó. Una parte importante de la decisión de Pablo, lo vamos a ver, es de tipo ético, ¿no? Él considera que romper las leyes de la sociedad de su época, él no está juzgando en sí mismo y a fondo el sentido de la esclavitud. De alguna forma se escapaba inclusive a la manera de concebir un mundo o una economía fuera de esa institución. Pero Pablo sabía que legalmente, si se probaba que él conscientemente se había quedado o había acogido en su casa a un preso fugitivo, a un esclavo fugitivo, se convertía en cómplice y podía recibir el mismo castigo. Es evidente que no es lo principal que le mueve, porque podía haber despachado a Onésimo y quedarse calladito, ¿no? En aquellos mundos y en aquellas distancias, esto no era poco común. Lo que mueve a Pablo es, vuelvo a decir, él quiere una vida congruente. No quiere hacer nada a espaldas de estos referentes legales que para él le parecen importantes. No quiere hacer trampas, no quiere traicionar la confianza de ninguna de las personas que él conoce, y en particular en este caso, Filemón es evidente que era alguien conocido y querido por Pablo. No sabemos si en su momento habrá conocido a Onésimo en la casa de Filemón. Esos datos no los tenemos. Pero bueno, estos elementos creo que son importantes para poder entender la carta en su totalidad. Tanto el sentido y la petición que hace Pablo a través de ella a Filemón, cuanto para hacer la reflexión que más nos interesa, que es cómo este texto influyó y desde luego coloreó uno de los elementos básicos de la doctrina y de la experiencia cristiana que eventualmente desemboca en los movimientos de abolición de la esclavitud desde un evocar la propia doctrina cristiana, el sentimiento, la sensibilidad, la ética cristiana. Mañana nos adentramos al texto de esta carta de Pablo a Filemón. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Radio ITESO 95.1.